Nosotros comenzamos una serie llamada Vive la Resurrección, y hoy vamos a hablar sobre vivir una vida nueva, el vivir una vida nueva, lo que vamos a hablar. Pero quiero recordarles lo siguiente. Yo no sé si algunos de ustedes ya lo han visto en el pasado, pero a muchos de ustedes no, así es que los que ya lo vieron, hay cosas con los que no lo han visto, ¿verdad? Pero quiero recordarles a ustedes a Johnny. ¿Se acuerdan de Johnny? La mamá de Johnny miró por la puerta y vio que le estaba predicando a su gato, y le habló del plan de salvación. El gato quedó impactado por la palabra que Johnny le estaba compartiendo. Bueno, eso dijo Johnny, ¿verdad? Lo que pasa es que, decía Johnny, el gato había sufrido mucho y había sido pisoteado por otros. Es lo que dijo Johnny. Entonces, Johnny dijo que el gato hizo la oración de fe y dejó a Jesús entrar en su corazón. ¿Cuál sería el próximo paso a seguir? Dijo el gato. Johnny dijo, sin pensarlo, lo toma y lo mete en una pila de agua llena de agua para bautizarlo. Y cuando mamá de Johnny lo vio, él le grita y le dice: no, detente, no lo hagas, los gatos le tienen miedo al agua. Johnny le dijo a su mamá, dice, él lo hubiese pensado antes de que hubiese pensado antes de saber de que quería ser bautizado, ¿verdad? Y lo cierto, dice Johnny, es que el gato no es el mismo. Ya había sanado y su autoestima había sido restaurada. Algunos no alcanzan a ver, ¿verdad? Están así como su autoestima, ¿verdad? Está mirándose en el espejo, es un león. Okay. Ya la agarraron a muchos de ustedes. Entonces ya el gato le ministraba a otros, dando gracia por lo que de gracia había recibido. Entonces, el gato fue bautizado. Ese es el tema aquí. Pero quiero ahora que vean un video musical de un canto que tiene muchos años de existencia. Lo cantábamos cuando era joven, imagínense. No hace mucho. Pero ya es viejo el canto. Sin embargo, es un viejo canto que habla de nunca más seré quien antes fui. Quiero que ponga atención al canto, pero también ponga atención a las escenas del bautismo, porque son escenas de bautismo muy, muy acogedoras. Quiero que lo noten. Yo seguiré hasta ganar y nunca
El bautismo es uno de los actos más hermosos de aquellos que han decidido seguir a Cristo. El bautismo es algo que tiene un significado profundo, de lo cual tiene todo que ver con vida nueva. Vamos a basarnos en este mensaje en el Romanos capítulo 6, versículo 4. María del Sol, muchos de ustedes la conocen, ¿verdad? Una artista en el ámbito secular, de la música secular, pero ella tiene un testimonio de haberse entregado a Cristo. Es más, María del Sol estuvo aquí en Casa de Oración. ¿Cuántos recuerdan a María del Sol cuando estuvo aquí en Casa de Oración? Ella vino y cantó y trajo palabra, invitó a muchos a entregar su vida a Jesucristo. Y este es un canto muy, muy hermoso. Y me encanta el video acerca de las escenas del bautismo. Y quise compartirlo con ustedes en esta mañana. Pero la epístola a los Romanos es una epístola bastante extensa. Es la más larga que el apóstol Pablo escribió a los cristianos que vivían en Roma. Ahora, la gran mayoría de los cristianos que vivían en Roma eran cristianos no judíos. En otras palabras, eran cristianos o romanos o griegos, o simplemente cristianos, lo que se le puede llamar gentiles, no judíos. Pero había probablemente también judíos cristianos, minoría allá en Roma. Por lo cual nos damos a conocer por qué es que Pablo habla acerca de que los fuertes en la fe no menosprecian los débiles en la fe, porque había algunos que estaban menospreciando a aquellos que no comían ciertas comidas, que guardaban ciertos días, y es que entonces nos damos cuenta que posiblemente había una minoría de cristianos judíos en los cuales rechazaban. Pero dado a este contexto es que encontramos una carta donde hay una explicación profunda de 7 cosas bien importantes de la creencia cristiana. Número 1, vayan apuntándolo ahí en su bosquejo. Número 1, pecado. No es algo muy bonito del que hablar, sin embargo es algo que es relevante desde la existencia de la humanidad. El pecado, aquello que es un acto que trae destrucción a la misma persona. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2 lo responde diciendo: en ninguna manera, pero habla del pecado. Número 2, habla de la ley. Romanos 2:25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pablo dice en este corto versículo algo bien profundo. La gente pensaba que el ser circuncidado, el varón que era circuncidado como judío, llegaba a ser alguien mejor y mayor cristiano. Pero Pablo le dice: la circuncisión es parte de la ley, y si no cumples con una parte de la ley, aunque seas circunciso, tú eres como un incircunciso. Habla número 3, de la fe, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Habla de la fe, se profundiza grandemente. Es más, este es el pasaje bíblico base, fundamento, para que Martín Lutero lanzara la reforma protestante en el siglo XVI en Europa, lo cual está en la historia registrado como algo que él, como un monje celoso de su fe cristiana, como un monje agustino. ¿Era agustino? No me acuerdo si era agustino o cuál de las órdenes de monjes era Martín Lutero. Disculpen por esa. Pero siendo él un monje celoso de su fe, llega a comprender que mucha gente estaba siendo cristiano por lo que hacía y no por la fe, no por su fe. En Romanos habla de la gracia, número 4, de la gracia. La gracia es algo tremendo que debemos de nosotros entender. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos habla también profundamente, número 5, de justificación. Justificación es algo también impactante para el ser humano cuando se da cuenta de lo que se refiere. ¿De qué se trata? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados quiere decir que nosotros, siendo culpables, se nos quita nuestra culpabilidad. Que nosotros, siendo malos, se nos quita nuestra maldad.
que nosotros habiendo sido reprobados delante de Dios, venimos a ser aprobados delante de Dios. Eso es justificación. También habla de muerte, pero no de la muerte física, sino habla de una muerte a la antigua forma de ser. Por ejemplo, Romanos 6, la segunda parte del versículo 2 dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y número 7 habla tremendamente de la resurrección, que es nuestro verso base, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en esta carta entonces, en la Biblia, contiene estos fundamentos de la enseñanza de la fe cristiana y por lo tanto, mis hermanos, lo que es ahora vivir como un cristiano. En este versículo base se menciona la resurrección de nuestro Señor y el bautismo en relación a muerte y sepultura. Y por lo tanto, mis hermanos, es uno de los pasajes bíblicos en lo cual es fundamento para una de las prácticas de la iglesia cristiana más sobresalientes, el bautismo. El bautismo está totalmente relacionado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, totalmente. Porque Cristo resucitó, podemos nosotros entonces, a través del bautismo, simbolizar el comienzo de una vida nueva. Déjeme hablar un poquito, voy a hablar un poquito acerca del bautismo, como un complemento a la enseñanza que tuvimos el martes, tanto en primer nivel de clase bíblica para el ministerio, como en clases de posencuentro. Lo que es el bautismo. Ahora, quiero comenzar diciéndoles, o compartiéndoles a ustedes, enseñándoles lo que no es. ¿Por qué comienzo diciéndoles lo que no es? Porque hay mucho mal y equivocado concepto, erróneo concepto del bautismo. Es más, no solamente las personas que no tienen conocimiento de la palabra, sino aún personas que son cristianos por mucho tiempo, en veces tienen un concepto equivocado del bautismo. Por lo tanto, déjame comenzar con lo que no es. El bautismo cristiano conforme a la palabra de Dios no es, letra A, hacer del recién nacido un hijo o una hija de Dios. No es esto. ¿Cuándo? Si a usted le tocó ser bautizado cuando era con sus padres, levante la mano. Esto no es nada de que avergonzarse ni tampoco decir me hicieron algo malo conmigo, nada, para nada. ¿Cuántos de ustedes lo bautizaron cuando eran bebé? ¿Cuántos de ustedes? A ver. Según le dijeron, ¿verdad? Porque usted ni se acuerda, ¿verdad que no? Ok, ahí les va. Si sus padres supieron lo que estaban haciendo, la enseñanza oficial de esa práctica es que el bebé necesita ser bautizado para convertirse por medio del bautismo en hijo o hija de Dios. Si no es bautizado, no es hijo o hija de Dios todavía. Esa es la enseñanza oficial. Usted vaya al catecismo y revíselo. No les estoy inventando nada. Por eso muchas veces la gente no sabe estas cosas. Simplemente lo hacen por una excusa de hacer fiesta, ¿verdad? Ay, vamos al bautismo. Pues el bautismo, ¿están pensando en el acto del niño? No, están pensando en el mole. Están pensando en cuánto va a haber y cuánto baile va a haber. Eso están pensando, ¿sí o no? Vamos a ser claros en eso. Muy pocos dicen, no, yo sí estaba pensando en el bautismo. Ok, está bien. Pero la gran mayoría piensan en party, eso es todo. Así como hoy los del 5 de mayo, el 5 de mayo. La gente que, ay, el 5 de mayo, los americanos, 5 de mayo, 5 de mayo, 5 de mayo. Una excusa para emborracharse más, ¿a poco no? Ganaron la batalla de una guerra que perdieron. Imagínense, eso celebran, pura excusa. Bueno, la gente en veces tiene concepto de lo que es realmente el bautismo del niño y hay unos que no tienen, nomás por hacer party. Pero fíjese, el entendimiento es este, que antes de que el niño sea bautizado no es hijo o hija de Dios. Y cuando se bautiza ya se convierte en hijo o hija de Dios. El bautismo no es eso. No es eso. ¿Qué otra cosa no es el bautismo? Letra B. Lavamiento de pecados. No es lavamiento de pecados. ¿Eh? Y mucha gente piensa que, ay, ya me bauticé, ya todos mis pecados fueron lavados. No. El bautismo cristiano que hoy practicamos nosotros, por lo menos aquí en Casa de Oración, no es un simbolismo de lavar los pecados. Es la gente piensa que el sumergirse en el agua es un simbolismo de purificación. Quiero decirle que antes de Cristo, antes de la iglesia cristiana, sí era eso. Juan el Bautista lo predicó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y cuando alguien decía, Juan, yo me quiero arrepentir, ven, deja bautizarte. Juan el Bautista practicaba el bautismo de arrepentimiento. Que él dijo, el mismo Juan el Bautista dijo, he aquí yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el bautismo de Juan fue reemplazado por el bautismo en el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que viene como fuego, no como agua, para lavar todos los cochambrudos que teníamos nosotros. ¿Están entendiendo? ¿Cómo queda más purificado algo? ¿Con agua o con fuego? ¿Sabe que cuando usted lavaba las mamilas de sus niños, ¿cómo, verdad que lo hervía? No era suficiente que le echara mucho jabón, ¿verdad que no? Por eso Juan dijo eso. El que viene tras mí es más poderoso que yo. Yo lo bautizo en agua, no, pero él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que cuando usted y yo venimos a Cristo, lo que viene sobre nosotros no es agua para limpiar nuestros pecados, es fuego en el Espíritu Santo para purificarnos. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos han sido purificados en el nombre del Señor? Gracias a Dios por ello. Amén. El bautismo cristiano no tiene nada que ver con purificación de pecados. El bautismo cristiano tampoco es, letra C, finalización o terminación de salvación. No es esto. Hay personas que tienen este concepto, y por eso muchas veces intimidan a la gente que se va a bautizar. Dice, ay, ¿sabes qué? Me voy a bautizar. Y viene alguien, ¿verdad? Que por ignorancia el enemigo lo usa para, ¿verdad? ¿Te vas a bautizar? Y dice, sí, te invito. Uy, ten cuidado. Y ya el que estaba emocionado así como que, ¿por qué? No, porque el que se bautiza, pues, ¿ya? ¿Ya qué? No, pues el que se bautiza, pues ¿ya? ¿Cómo que ya? No, pues ahora sí que ya está metido, ya se metió totalmente. No, espérate. Desde el momento en que tú decidiste rendirte a Cristo, entregarle tu vida al Señor, desde ese momento, ya. ¿Sí? Porque el que lo hizo de todo corazón no está vacilando. Porque el que lo está vacilando, cuando se le presenta la oportunidad de bautizarse, dice, no, pues espéreme, deje pensarla todavía. Espérate, ¿pensarla de qué? Pues no sé. ¿Qué no decidiste seguir a Cristo? Sí, dice que sí, pero quién sabe por qué. Porque no está dando ese paso que evidencia la muerte en una antigua forma de vivir y la resurrección en una nueva forma de vivir. Dice el Señor lo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Mas el que no creyere será, así dice, será condenado. Así que el creer genuinamente lo sigue el bautismo. Si no has creído, entonces, y aprende lo que es el bautismo, y tú sigues diciendo, no, a mí me bautizaron ya, hay algo ahí que no está checando. Hay algo ahí que no está checando. No sé si me explico. Y tenemos que nosotros revisar esto. Tenemos que vernos en el espejo y tenemos que nosotros ponernos a meditar. Ok, de veras que estoy siguiendo a Cristo. El bautismo no es finalización o terminación de la salvación. El que ya se va, ya me bauticé, ahora sí soy bien salvote. No, ahora sí estoy bien salvo. ¿Por qué? Ya me bauticé. No, espérate. Desde el momento en que tú rendiste tu vida a Cristo, ya eres salvo. Ya eres redimido. Ya eres de Cristo. Desde ese momento. Entonces el bautizarme no me hace más. No. ¿Sabes lo que me recuerda con eso? Que en Sinaloa le dicen a las mamás, ¿cuántos de Sinaloa hay aquí? ¿Hay de Sinaloa aquí? ¿2, 3? Sí. Ah, sí, ok. ¿Verdad que en Sinaloa cuando ya tienen 8 meses de embarazo dice, está muy embarazada? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Fulana y tal, sí, ¿te acuerdas? Sí, la fulana, la sotana, sí, está muy embarazada. Yo cuando recién escuché eso, porque mi esposa es de allá, ¿verdad? Y se avienta sus términos sinolenses, me dijo, no, está muy embarazada. Yo me quedé, espérate, ¿cómo que muy embarazada? ¿O está o no está? ¿Verdad? ¿Cómo que muy? No, pues quiere decir que ya está por parir. Muy. Bueno, cuestión de léxico y semántica.
am, tampoco el bautizarse es decir, ahora sí está muy salvo. No, usted es salvo cuando viene a Cristo. No es finalización o terminación de salvación. Y por último, el bautismo no es letra D, la entrada a la iglesia de Jesucristo. Hay personas que creen que el bautismo es la iniciación de la persona a la iglesia de Jesucristo. En el momento en que tú viniste a Cristo, ese es el día que tú te convertiste parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Dios. Porque ese es el día que tú te arrepentiste. Ese es el día que tú dijiste, yo ya no quiero vivir la vida que he llevado, yo quiero empezar a vivir una vida nueva. Y cuando la persona tiene esa decisión, el que hace la obra en el Espíritu Santo la que hace la obra en la persona es el Espíritu Santo, para que empiece a vivir una vida nueva. Ahora, listos para aprender lo que es el bautismo. Apúntelo ahí. Apunte las palabras que le faltan a esa frase. Bien importante. Eso guárdelo en su Biblia, guárdelo, porque ahí está la enseñanza de lo que es el bautismo cristiano bíblico de hoy día. El bautismo del cristiano, conforme a la palabra de Dios, es la práctica de inmersión total en el agua que corresponde a la salvación justificadora que Dios nos da por gracia, por medio de la fe, simbolizando así muerte y resurrección a una vida nueva. Eso es lo que es el bautismo cristiano bíblico. Otra vez, el bautismo del cristiano conforme a la palabra de Dios es la práctica de inmersión total en el agua. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos, práctica de siglos, que bautizan echándole agua en la cabeza de la persona. Eso se le llama aspersión, en lugar o al contrario a lo que es inmersión. Lo que simboliza muerte es el bautismo. El rociar en la cabeza de alguien agua y llamarle eso bautismo no es representación de muerte. ¿Están entendiendo? No sé si usted me entiende. Déjeme ponerlo bien gráfico. El último domingo de este mes vamos a tener bautismo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Ahí vamos a bautizar a la gente. La semejanza de su muerte. Ven, Adán. Ven. Vamos a hacer una similitud de que estamos bautizando a Adán. ¿Okay? Adán, ya ponte aquí volteando para allá. Eso mero. Ahí está. ¿Okay? Cuando la persona baja la pila ya, en 4 domingos vamos a hacerlo. Yo estoy ahí y la persona, y yo le hago unas preguntas y lo afirma. Entonces digo, Adán Trejo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les pido que ustedes se tomen de mi antebrazo, ¿ok? No te voy a dejar caer, no te preocupes. Me veo medio aguado, pero tengo músculo. No te vas a caer, ¿ok? Tomaste, deja caer. Y yo hago esto, y esto es lo que hace. Yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Se va hacia atrás, se sumerge completamente en el agua y va para arriba. ¿Simboliza qué? Muerte. Gracias, Adán. Gracias. Te dije que no te iba a tumbar, no estaba temblando ahí. ¿Simboliza qué? Muerte. Y cuando sale del agua, simboliza resurrección. ¿Está entendiendo? ¿Por qué podemos decir eso? Otra vez, ponme Romanos 6:4 de nuevo ahí. Mira lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Está mirando? Para muerte, ¿por el qué? Bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso el bautismo es muerte, resurrección. Simboliza eso. Cuando a alguien le echan agua en la cabeza, ¿cómo va a simbolizar muerte y resurrección eso? ¿Están entendiendo? No se alcanza a percibir eso. Porque en primer lugar están pensando que es otra cosa, lo cual hoy estamos aprendiendo es incorrecto, no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios.
Estará de acuerdo a doctrinas y a costumbres y a cultura, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Otra vez, el bautismo del cristiano, conforme a la palabra de Dios, es la práctica de inmersión total en el agua, lo que les acabo de ilustrar, que corresponde a la salvación justificadora. ¿Qué es esto? Salvación justificadora. Cuando vienes a Cristo y te arrepientes de tus pecados y el Espíritu Santo viene sobre ti, que te purifica de todo pecado, el Señor dice: tú eres salvo de la condenación eterna. Pero eres salvo porque Dios te justifica, te quita la culpa que había en ti que te llevaba a la condenación. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Por eso habla de salvación justificadora, que Dios nos da por medio de, por gracia, perdón, en otras palabras, no lo merecemos, es por gracia. ¿Y por qué? Por la fe. Nosotros creemos, confiamos, simbolizando así muerte y resurrección a una vida, ¿qué? Nueva. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué es vida nueva? ¿Qué es vida nueva? Vida nueva, y otra vez, dicho sea de paso, lo digo de nuevo, el domingo 19 de este mes vamos a tener un servicio de presentación de niños. ¿Okay? No bautizamos niños aquí, pero lo dedicamos al Señor. ¿Okay? No se hace en lugar de bautismo tampoco, porque tiene un significado totalmente diferente. Pero si usted es un papá o mamá, dice: yo quiero dedicar mis niños al Señor, les voy a pedir que, terminando el servicio, hay una mesita allá atrás donde se registran para los encuentros, allí vaya y hay una lista, ponga el nombre de los dos papás y ponga el nombre de su niño y la fecha de nacimiento, porque queremos tener preparado su certificado de dedicación de sus niños para el domingo 19, y ese domingo vamos a estar hablando un poco más acerca de lo que es el presentar y dedicar a los niños. Pero vamos a hablar acerca ahora de lo que es vida nueva. Leemos en el capítulo 6, en el mismo capítulo de Romanos, versículos 5 y 6, dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de ¿qué? Su resurrección. Versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando el creyente se bautiza, se sumerge en el agua hacia atrás, como lo estábamos hablando, simbolizando así muerte y sepultura, a una vieja vida, a una vida pasada. Y esta vieja o pasada vida era una en la que se servía ¿a qué? ¿A Dios? No, al pecado. Por eso habla de que ya no sirvamos más al pecado. En otras palabras, se vivía practicando el pecado como esclavo del pecado. Esclavo del pecado. La gente vive, la gente sin Cristo en su corazón, vive esclava del pecado. Es la forma normal de vivir. No lo sabe porque está acostumbrado a hacerlo. Yo no sé si me explico. Los elefantes que no se salen del circo con una sola soguita, pueden romper 5 veces más esa soga, rompen cadenas con la fuerza que tienen. ¿Por qué no lo hacen? Porque desde pequeños lo amarraron con unas cadenas, y como pequeños no podían reventar las cadenas, se acostumbraron a que cuando tenían algo agarrado en su pata no podían salirse. Y ahora cuando ya pesan las 5 toneladas, ya están grandes, aun cuando lo pueden romper, no lo rompen porque están acostumbrados y creen que esa cadena no lo pueden romper. Así es una persona sin Cristo. Está viviendo normalmente, vive en pecado, no lo sabe porque no lo conoce. Yo no sé si están entendiendo. La gente vive en pecado como si fuera lo más normal. Por eso cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, empezamos a darnos cuenta de aquellas cosas que estaban destruyendo tu vida, destruyendo tu matrimonio, destruyendo tu futuro, destruyendo tus hijos, destruyendo tu carrera, tus negocios, tus finanzas, destruyendo todo. No sabías cómo. Estabas esclavizado al pecado por eso. Y la práctica del pecado es destruirte a ti. No hay gente que dice el pecado ofende a Dios. Miren muchachos, el ofender a Dios no se trata aquí. El pecado se trata de que cuando tú lo practicas estás destruyendo a ti mismo. Deja de estar pensando que ofende a Dios. Piensa en que cuando tú practicas el pecado te estás destruyendo a ti mismo.
Y eso es por lo cual es pecado, por lo cual Dios quiere salvarte, quiere rescatar. Si tú puedes reconocer que estás viviendo en pecado. Lo que quiere decir esto, mis hermanos, es que porque Cristo resucitó, los creyentes podemos vivir sin practicar o estar esclavos al pecado. Los creyentes podemos vivir sin practicar o estar esclavos al pecado. Otra vez, porque Cristo resucitó, los creyentes podemos vivir libres de estar pecando. ¿Qué quiere decir esto? Romanos 6:11 podemos también decir: así también ustedes, dice, o vosotros, consideraos muertos al pecado. Muertos al pecado. ¿Pero qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. Así que no es nada más morir, sino resucitar para vivir ahora para con Dios. Resucitar para vivir para Dios. Ahora, por lo tanto, el que ha muerto al pecado ahora vive para Dios. No, pues yo ya morí al pecado, pastor, pero no, todavía no vivo para Dios. No, pues te vas a apestar. ¿Cómo está eso? Cuando un muerto muere, ¿qué es lo que hay que hacer para que no se descomponga o se apeste o contamine? Sepultarlo. Y no hay resurrección, sino primero hubo sepultura. ¿Está entendiendo? Después de que te sepultan, entonces resucitas. Y cuando resucitas en una nueva vida. Y la nueva vida te lleva a servirle al Señor. Y cuando tú le sirves al Señor porque es parte de tu nueva vida, no por lo que tienes que. Yo no sé si me explico. ¿Cuántos de ustedes tienen la oportunidad de tener un ser querido, un primo, un tío, un cónyuge quizás, que le dice a usted: bueno, ¿qué tanto haces en la iglesia? ¿No han tenido alguien que le ha dicho a usted eso? Bueno, vas el domingo, vas el martes, vas que la célula, que vas a la escuela. Pues ¿qué tanto haces allí? Porque se está tratando de alguien que vive una vida nueva y alguien que está viviendo todavía una vida sin Cristo. La gente está acostumbrada, escuche bien, a tratar de cumplir con una religión. Yo no sé si ustedes están entendiendo la diferencia. El que está tratando de cumplir con una religión es alguien que dice: ay, es domingo, bueno, pues vamos a la iglesia. ¿Ve? El que está tratando de cumplir con una religión dice: ay, tengo que ir a la iglesia, ojalá no se tarden mucho ahorita predicando el pastor ese. Pero el que está viviendo una vida nueva dice: quisiera que todos los días fuera domingo para todos los días estar en la iglesia. Porque si no, ¿y por qué? Porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. El religioso nada más se acuerda en Pascua. Ay, es Pascua, pues vamos a la iglesia pues. Pero alguien que está viviendo así es alguien que solamente está por tradición. No está viviendo el Cristo resucitado. El Jesús que resucitó es el Jesús que vive en aquel que lo recibe en su corazón. Por lo tanto vive una vida nueva. Una vida nueva en la cual, escuche bien, va a la iglesia no porque tiene que, va a la iglesia porque le encanta estar en la presencia bendita de Dios. Viene a sus clases no porque tiene que, sino porque dice: yo quiero conocer más a ese Jesús que resucitó. Va a su célula no porque tiene que, va a su célula porque dice: yo necesito que oren por mí en esta semana. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, vámonos a la playa todos ahora. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos a pescar. ¿Quién le gusta pescar? A mí no. Vámonos al swap meet, brother. ¿Qué estás haciendo aquí? Vámonos a la playa Coronado. Vámonos a la Cahuila, Tijuana, es más. ¿Qué está haciendo aquí en la iglesia? Aquí hay de santos y monjes y monjas. What for? Si Cristo no resucitó, pero como Cristo resucitó, hay esperanza de vivir una vida nueva.
la vida nueva no lo comprende la persona que todavía está viviendo en una antigua vida. Por eso le dice: ¿qué tanto haces allí? ¿Que no tienes nada más con una vez al mes? ¿Por qué? Porque está pensando que el ir a la iglesia es cumplir con una religión. Ay, no, discúlpame. Híjole, me dan ganas, quisiera, pero es en contra de mi religión. ¿Eso es vivir la vida nueva? No. Oiga, pastor, pero la neta, todavía me dan ganas de ir a bailar el zapatazo ahí al... Veo que van a ir a ver a la banda Los Atropellados. Y todavía quiero ir a, tú sabes, pastora, y todo eso. ¿Sabe por qué? Seguimos viviendo en esta carne, seguimos viviendo en este mundo. Pero la vida nueva se vive porque Cristo vive en ti. Y otra cosa, fíjese bien lo que sigue. Romanos 6, segunda parte del versículo 19 dice: antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la ¿qué? A la impureza que lleva más y más ¿a qué? A la maldad. ¿Verdad que lleva más y más a la maldad? ¿De dónde salen las fornicaciones? ¿De dónde salen los pleitos? ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen todas esas cosas cuando la gente anda en esa clase de ambientes? ¿De dónde salen, muchachos? No nos hagamos, mejor no digo. Ay, ¿qué tiene de malo de ir a divertirnos un rato allá con los atropellados? ¿Verdad que se ponen esos nombres las bandas? ¿Verdad? Y ahí sale un cuate, nomás se ponen un sombrero así con una villa de tamaño de sartén y unas botas puntiagudas y empiezan a, ¿verdad? Así, y ya, hablando de borracheras, hablando de amor, no sé qué, ya, son estrellas. ¿Qué tiene de malo? No, espérate, es que no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es el ambiente y lo que corre allí. Y lo que te lleva a hacer después, ¿sí o no? Fíjese bien otra vez lo que dice. Antes ofrecían ustedes, ¿verdad? Ofrecían ustedes los miembros, estaba hablando de su cuerpo, ¿ok? Para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Luego dice así: ofrézcanlos ahora. ¿Quién? Su vida, su cuerpo, su ser. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Se fijan? Vida antigua, vida nueva, que lo lleva a la santidad. Ahora, esa palabra santidad es así media, así como que yo paso, ¿verdad? La gente piensa en eso y dice: no, hombre, yo no quiero ser, yo no voy a ser monja. La santidad lo único que quiere decir es apartado para Dios. Eso es todo. Vivimos en este mundo y no estamos hablando de ir a, ¿verdad?, reclutarse por allá en un retiro, ¿verdad? Y ya no ves nada, ¿verdad? Y comes, no tomas agua nada más y comes zacate, ¿verdad? Y no ves a nadie más y te la pasas orando todo el día, ¿verdad? Y meditando y leyendo oraciones, ¿verdad?, del siglo XIII, ¿verdad? Y todo eso. Nada de eso. Está hablándose que usted, viviendo en este mundo, tomando en serio ahora sí sus responsabilidades, siendo un mejor esposo, siendo una mejor esposa, siendo mejores hijos, siendo mejor trabajador, siendo mejor empresario, mejor dueño de su negocio, mejor en su carrera, haciendo todas esas cosas en la gracia del Señor. Usted ahora no es alguien que presta su vida para las cosas malas, es alguien que presta su vida para la justicia de Dios. Es alguien que presta sus esfuerzos para hacer algo que hace diferencia en la vida de otra persona. Porque el ser cristiano no es nada más venir a la iglesia y aprender de Dios. El ser cristiano es venir, aprender y ponerlo por obra. Vida nueva, porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. Vivir una vida nueva es haber muerto al servicio del pecado y resucitado al servicio de Dios.
No hay dos cosas. No hay un medio. Ya morí al pecado, pero no, todavía no sirvo al Señor. El morir es resucitar, y cuando resucitas te conviertes en un siervo de Dios. Entre más le sirves al Señor, más te apartas para Dios. ¿Están entendiendo? Eso es santidad. Si no, te vas a envolver en otras cosas, sirviendo a la iniquidad y a la maldad. Entonces, una vida nueva es, vamos a lo práctico, ¿sí? Y no podemos elaborar mucho esto porque ya terminó nuestro tiempo, pero vamos a lo práctico. Esta vida nueva es un esposo o una esposa que ha dejado de reprochar, ha dejado de vivir demandando y ha dejado de estar acusando a su cónyuge para ahora perdonar, dar y comprender. Eso es lo que es. Usted como esposo y esposa, si usted está viviendo una vida nueva, usted murió para la antigua vida, para la vieja vida. Murió. Porque Cristo resucitó. Es posible que usted vaya siendo un mejor esposo, una mejor esposa. No es posible que si Cristo resucitó, todavía no pase una semana sin que agarren del chongo ustedes. ¿Cómo es posible eso? Si Cristo resucitó y por el poder de su resurrección, usted puede convertirse en un mejor esposo, mejor esposa cada semana, cada mes, cada año. Y querer y amar más a su esposa cada vez que pasa el año. Pero si sigue viviendo una vida vieja, cada año se detestan más, cada semana se desprecian más. No dejan de estarse diciendo y ofendiéndose de lo mismo. Y por eso hay veces, mire, por eso la gente en vez, hermano, el testimonio de Jesucristo es vituperado. Pues miren, esos son cristianos y cada rato están peleándose. ¿Tiene razón la gente de decir eso? Sí. No tienen excusa de no venir a Cristo. Porque cuando llegan a la presencia de Dios no van a decir, no, Dios, no, yo no fui cristiano porque unos dijeron que eran y no eran. Dios le va a decir, no, yo te estoy hablando de los demás, te estoy hablando de ti, porque tú no quisiste. Y es que la gente lo usa como excusa, ¿verdad? No, vos le hipócritas. Hipócritas, lo dije desde adrede para que ustedes, pastor no sabe decir. No, yo conocí uno que no sé qué, que acá, muy acá. No, hombre, lo viera. ¿Y? Eso para que tú te des cuenta que si tú vas a hacerlo, tú no vas a hacer lo mismo. Tú vas a ser legítimo. Lo que eres en la iglesia lo eres en tu trabajo. Lo quieres aquí, entre los hermanos, también lo eres en tu casa. No hay amenes, pero así es. Debe de ser. Vida nueva. Otra vez, vida nueva. Vida nueva quiere decir unos padres de familia que han dejado de ignorar, maltratar y dar mal ejemplo a sus hijos, para ahora reconocer, respetar y ser ejemplo a sus hijos. Porque como padres, cómo fallamos, mis hermanos, ¿verdad que sí? Ignoramos a nuestros hijos por cualquier otra cosa. Hay veces, mis hermanos, que ustedes no saben ni qué tarea les dejaron a sus hijos. Ni saben si la hizo o no la hizo. Se van a la escuela sin saber si la hizo la tarea o no. ¿Estoy hablando de verdad eso o no? Le llaman de la escuela para que tú le ayudes a escoger cuál universidad y cuál universidad debe de ir, y usted lo deja pasar porque es más importante su trabajo que sus hijos. Una vida nueva es que usted pone las prioridades en su lugar. Y una de sus más grandes prioridades son sus hijos. Estar viviendo una vida nueva es unos hijos que han dejado de deshonrar, mentir y menospreciar a sus padres para ahora honrar, apoyar y dar orgullo a sus padres. ¿Eso es lo que es una vida nueva? ¿Es para los jóvenes aquí? Porque si usted está viviendo una vida vieja todavía, muchacho, qué fácil se te es decirle mentiras a tus padres, ¿verdad? Vamos para quitárteles de encima. Qué fácil es decirle a tu mamá, ay mamá, tú no sabes.
Ay, papá, ya vas a comenzar con lo mismo. Ay, 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 ay. Y lo arremedas. Eso es deshonrar a tu papá, ¿sabes? Una vida nueva es que tú dejas de estar haciendo esas cosas. Una vida nueva quiere decir unas personas que han dejado de fornicar, maldecir, pelear, chismear, envidiar, rechazar, ser deshonestos, para ahora servirle al Señor. Todas estas cosas son más malas, ¿verdad que sí? Déjeme comenzar con fornicar, mis hermanos. ¿Usted sabe lo que es eso? Todo tiene que ver con el placer de la carne en relación a la sexualidad humana. ¿Y sabe qué? En septiembre vamos a comenzar una serie de mensajes bastante complicada, pero muy importante para que usted la sepa. La serie se llama así. Se va a llamar así, porque no lo he desarrollado, pero se va a llamar así: Dios, la Biblia y la sexualidad humana. Porque quiero decirle, mis hermanos, que la sexualidad humana Dios la crió, pero el pecado la ha manchado. Y es un área de nuestras vidas, de la vida del ser humano, que si no se pone listo, ni a sus hijos, que dice usted querer tanto, les importa cuando eso entra en acción en una forma pecaminosa. Vamos a hablar de eso en septiembre. Vamos a traer una serie de mensajes: Dios, la Biblia y la sexualidad humana. Estamos hablando de maldecir. En una vida nueva lleva a la persona en Cristo, Cristo resucitado en nosotros. Vamos a hablar bien, vamos a hablar con términos de respeto, de una persona que se respeta y se da a respetar. Si antes te aventabas una de combinación, tú cuando se te vaya a salir, tú dices: espérate, yo estoy viviendo una vida nueva. Pelear, mis hermanos, hay gente que se la vive peleando con los demás. Es más, se levanta pensando a quién le va a pegar. Dices que dejas de vivir una vida de chismoso. ¿Cómo hay gente chismosa, mis hermanos? Ay, Dios mío, digo, ¿qué les importa? Digo, de veras. Vives una vida nueva. Vives una vida nueva. Mira, tú miras, te fijas por fijón que eres, pero te callas. Ay, ¿supiste que fulano y sutando andan? Pero, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa? Especialmente cuando yo somos cristianos, que cada quien escuche bien, es responsable de sí mismo, de buscar la voluntad de Dios para sus vidas. De veras, muchachos, o sea, ¿qué le importa de la vida de los demás? Si alguien te hizo algo mal que no estuvo bien a ti, ¿qué negocios tienes platicándoselo a alguien que no va a hacer nada al respecto? No va a hacer nada al respecto, ni puede arreglar la situación. Yo no sé si están entendiendo. Ay, fíjate que fulano, hasta se le hace agua a la boca, ¿no? Fulano hizo esto, y se lo está diciendo a alguien que, ok, fíjate, ok, pero fíjate, ¿no te estás dando cuenta que estás de chismoso? Vida nueva es alguien que ha dejado de estar haciendo esas cosas, lo que hacía antes. Porque siempre hay alguien en el vecindario que quiere saber la vida de todo el mundo, ¿sí o no? Oye, ¿no supiste fulano? Ya no lo he visto. Pregúntale a la del 7, esa sabe todo. Y también es igual de chismoso, ¿va? Oiga, ¿sabe fulano a él? Doña Chana, ¿de onda con la Chana? Se lo llevó la migra.
sabe cuándo, dónde y por qué. Y usted le dice a la persona esa: oiga, ¿y qué hizo usted para ayudarla? Pues nada. Entonces, ¿qué le importa lo que le ha pasado? ¿Por qué no hay amenes aquí, hermano? Me están espantando ustedes, hermano. Fulano de tal hizo esto, hizo acá, hizo allá. ¿Y? No, pues nomás quería decirte. Chismoso. ¿Qué te importa? Porque si tú hablas de alguien, que algo está pasando, es para ayudarle, es para hacer algo al respecto, es para alegrar el problema, no para estarnos nada más publicando. Y esto es un área bien importantísima en la vida de un cristiano, mis hermanos. Toda palabra corrompida que salga de nuestra boca, dice, vas a tener tú que dar cuenta de ella. Solamente salga de nuestra boca palabra que edifica, palabra que anima, palabra que levanta, palabra que trae esperanza, palabra que hace a la persona que siga adelante. Fuera de eso, si no va a decir nada que la va a limar, si no va a decir nada que lo va a levantar, si no va a decir nada que lo va cállese la trompa mejor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vas a ir? Sí. ¿Viste que los demás no fueron? Sí. ¿Te fijaste la cara que hizo aquella? No. Si no tiene nada bueno que decir, cállese. Yo no sé qué tan más claro podemos hacer esto, mis hermanos. ¿Qué tan más claro podemos hacer? Hágame, dígame usted. ¿Supiste que fulano? Oh. La próxima vez que abra la boca, primero piense: esto que voy a decir, ¿va a edificar a esa persona? Si usted dice sí, la va a edificar, entonces esa conversación va a terminar en una persona animada para seguir adelante. Si usted dice no la va a edificar, cállese. Y si usted dice pues no sé si le edifique o no, pues cállese entonces. Una persona que deja de envidiar, deja de estar pensando en lo que no tiene y lo que otros tienen. Una persona que deja de estar rechazando a la gente, rechazando a las personas que le recuerdan a personas que le han lastimado, dejando de ser una persona deshonesta en todas las cosas que hace. Déjame usar una palabra más entendible para nosotros los mexicanos: dejar de ser tranza. Deje de ponerle 5 chamacos en su tax return cuando nomás tiene uno. ¿Qué tan más claro podemos ser? ¿Cuántos van a salir aquí golpeados? Así como que, ay Dios, nos dieron pepalos ahora. Okay. Va a llegar usted: ¿y esos moretones que tiene, dónde te lo dieron? Pues en la iglesia, hermano. Por acá y por allá me dieron. Bueno, yo debo decir una cosa: ¿venimos aquí a entretenerlos a ustedes o venimos aquí a hablar con la verdad para darles oportunidad de que sus vidas sigan para adelante en una vida nueva? Nueva. Porque todo lo que hacían antes de eso ahora le puedan servir al Señor. El servirle al Señor es lo que te va a dar a ti, mi hermano, la oportunidad de apartarte de esas cosas. El servirle al Señor. Y el servirle al Señor no se trata de nada más de dedicarle tiempo para hacer algo en su obra. Es que usted sea ejemplo en su casa, en su trabajo, con su cónyuge, con sus familiares, con sus vecinos. De ejemplo de que usted vive una vida nueva.
Porque Cristo resucitó. El poder del creyente para vivir una vida nueva es real, para ser una persona servidora en la obra de Dios, un esposo y una esposa que se esmeran por hacer feliz a su cónyuge, unos padres que se esmeran por correctamente crear a sus hijos, y unos hijos que corresponden totalmente en respeto y en honra a sus padres, y personas que nos envolvemos en nuestros trabajos, en las escuelas, en todos los negocios que podamos hacer, en una forma honrada. ¿Estás viviendo una vida nueva? La pregunta en esta hora. Quiero que tú te invito a contestarte esta pregunta. ¿Estás viviendo una vida nueva? Porque la resurrección de Jesucristo hace posible que todo aquel que se rinda al Señor, creyendo y confiando de corazón en Él, podrá vivir una vida nueva. Y pueda decir, como el canto que escuchamos al principio: nunca más seré quien antes fui. Dice el canto: ya la puerta cerré, no volveré. Y el que diga en esta hora: Señor, yo estoy viviendo una vida nueva y con tu ayuda la seguiré viviendo, me quiero bautizar, porque ahora sé lo que el bautismo simboliza: muerte y resurrección. Si usted se quiere bautizar y no se ha apuntado, ya tenemos 15 personas apuntadas para bautizarse el domingo 29 de este mes. Pero si usted está aquí y dice: pastor, ahora entendí, sé lo que es el bautismo, yo quiero invitarte que tú tomes ese paso de obediencia, y ese paso de obediencia simbolice lo que tú estás ahora viviendo, una vida nueva. Has muerto a la forma antigua de vivir. Vamos a vivir una vida nueva. Jesús lo hizo posible porque Él resucitó. No se trata de nada más recordarlo cada Pascua, cada temporada de Pascua. Se trata de vivirlo todos los días, cada vez más, en el nombre de Jesús. ¿Estás ya bautizado? Tú que entiendes que ahora tienes ese poder para vivir una vida nueva, bautízate. Si no te has bautizado, bautízate. Le voy a invitar que al salir de este lugar, allá está la mesa, apunte su nombre, así como quiere que salga en su certificado de bautismo, para tenerlo listo para ese domingo. Vamos ese domingo de bautismos a hablar, bendecir, dar certificados de membresía y de bautismo. Y si alguien ya se bautizó en otra iglesia, pero ahora por causa de que se cambió de ciudad, se cambió y está aquí ahora y quiere decir: yo quiero ser miembro de esta iglesia, pastor, apunte su nombre ya también. No le vamos a bautizar de nuevo porque eso no es correcto, pero sí le queremos dar un reconocimiento de membresía de la iglesia. Apunte su nombre ahí también. Nada más quiero ser miembro de la iglesia, y le apuntamos ahí, le tenemos su certificado de membresía listo para el domingo 29. Yo quiero en esta hora invitarles a venir delante de Dios en oración y decirle al Señor en oración la respuesta al mensaje que has escuchado hoy. ¿Estás viviendo una vida nueva? Es la pregunta. Si no, el primer paso es decir: Señor, rindo mi vida a ti, te entrego mi vida. No estamos hablando de que tú te conviertas de una religión a otra, ni tampoco estamos hablando de que te empieces a llamar de cierta manera. Estamos hablando de simplemente decirle: Señor, yo quiero servirte a ti. Si ese es su deseo, le voy a invitar que todo mundo cierre sus ojos, incline su rostro, por favor, y que hoy pueda haber salvación en este lugar. Todos los que ya son de la iglesia, les voy a invitar a que usted se ponga por favor en momento de mucha reverencia, sin moverse, sin levantarse, porque el Espíritu Santo es sensible, y hoy el Señor ha de salvar más de una persona. Si usted tiene ese deseo de recibir a Cristo en su corazón y dar el primer paso de vivir esta vida nueva, porque Jesucristo resucitó, el Señor está presente entre nosotros ahora, y el Espíritu Santo pueda tocar su corazón, y usted le pueda invitar al Señor a venir. Si este es su deseo, ahí donde usted está con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, repita esta oración en voz pronunciada. No nada más en su cabeza pensándolo, no, voz pronunciada. Diga esta oración, diga: Señor Jesús, hoy respondo a tu mensaje. Yo me arrepiento de la vida que había vivido y te pido perdón
por todos mis pecados. Ayúdame, Jesús, a vivir una vida nueva. Te rindo mi vida. Ven a mi corazón. Y de aquí en adelante, sé el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a seguir tus caminos y aprender de ti poco a poco para vivir esta vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración al Señor con todo su corazón, con lo que Dios ya estaba haciendo en su corazón mientras escuchaba el mensaje, téngalo por seguro que el Señor entró a su corazón, entró a su vida, y usted puede empezar a vivir una vida nueva, porque usted no recibió a alguien que está muerto, usted recibió a alguien que se levantó de los muertos y vive para siempre. Háganos saber, por favor, en el siguiente salón al terminar el servicio. Díganos: pastor, pastora, yo me entregué a Cristo hoy. Queremos saberlo, queremos para apoyarle, para ayudarle, para animarle, para orar por usted y saber que usted va a seguir adelante en los caminos del Señor. Todos los demás, yo les invito en esta hora que si Dios te ha hablado a tu corazón, Dios te ha hablado a tu vida, que tú en esta hora te puedas poner de pie y una vez más le podamos decir: Señor, yo nunca más seré lo que antes fui. Y sabes que si hoy Dios te ha hablado y cosas de tu vida pasada siguen siendo parte de tu vida hoy, usted entrégueselas al Señor. Dígale: Señor, yo quiero vivir una vida nueva, completa en ti. Ayúdame, Señor, ayúdame con esto que todavía en veces cargo, que todavía en veces arrastro. Yo quiero vivir una vida nueva en el nombre de Jesús. ¿Cuántos en esta hora le pueden decir al Señor: yo nunca más quiero ser quien antes fui? Si usted tiene ese deseo, que oremos por usted. Véngase al frente, varones a mi izquierda, mujeres a mi derecha. Vamos a orar por usted. Todos los demás, simplemente ahí en su lugar puede estar y decirle: Señor, esta es mi oración. Esta es mi oración. Esta es mi oración. Yo quiero vivir una vida nueva. Yo ya no quiero vivir la antigua vida, Señor. Quiero separarme, quiero apartarme de todo eso. En el nombre de Jesús. Mientras escuchamos el canto y lo vemos, si tú sientes que Dios te está hablando para nunca más ser lo que antes eras y vivir siguiendo esta vida nueva, acércate al altar. Queremos orar por usted. Siervos y siervas de Dios, empiecen a pasar y a orar por estas personas. Empiecen a ministrarle, empiecen a orar por ellas. Déjale, Señor Jesús, dígale: fuego cae sobre mí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, nunca más seré. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice en este lugar. Diga: Señor, obra en esta hora, obra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos estos momentos. Haz tu obra, Señor, en cada persona que desea y desea de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Diga: Señor, en tu nombre. Gracias, Señor. Bendice en esta hora.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Te damos a ti en el nombre tuyo, bendito Jesús. Todos los que están en sus asientos, si quieren responder al llamado de este mensaje, con sus ojos cerrados, pronuncien esta oración. Digan: Señor Jesús, vamos a decirlo fuerte: Señor Jesús, gracias por tu resurrección, porque por medio de ella yo puedo vivir una vida nueva. Gracias, Señor, por la vida nueva que tú me invitas y me fortaleces para vivir. Salgo de este lugar fortalecido en mi espíritu para servirte, Señor, y vivir la vida nueva todos los días por tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.